Bueno, buenos días. El retorno del profesor enmascarado que va a seguir con la clase sobre qué son las imágenes y qué relación mantenemos con ellas. Bien, buenos días. Espero que se encuentren bien. Desde el confinamiento vamos a seguir, por tanto, con la clase iniciada el día anterior, en la que empezamos a estudiar realmente una cuestión de teoría y es la relación que mantenemos con las imágenes, es decir, qué tipo de relación se establece y qué es lo que nos provocan, qué es lo que nos provocan en nosotros. Bien, resumiendo un poco lo que vimos el día anterior, empezamos por ver unas fotografías de esculturas religiosas, eh, unas fotografías realizadas durante la Guerra Civil Española o después de la Guerra Civil Española, en la que se contemplaban estas tallas, casi todas barrocas, en las que era evidente que habían sido dañadas intencionadamente, ya que se les había cortado el rostro, se les había arrancado los ojos o se había hecho un tallo profundo, un tajo profundo en la cabeza que cortaba el ojo en dos. Y nos empezamos a preguntar por qué esta reacción, cómo es, por qué, digamos, unas personas se habían sentido la necesidad de atentar de este modo y de este modo contra estas imágenes, contra estas figuras. Y antes de empezar a responder a esta pregunta, respuesta que vamos a intentar proseguir hoy, en la sesión de hoy, lo que también nos preguntamos es qué había ocurrido, si este tipo de reacción había sido específica del año 36 en unas determinadas condiciones o si ya se había dado en otras circunstancias y en otras épocas. Y lo que fuimos a ver, hicimos un panorama rápido con algunos ejemplos de estatuas o estatuillas de la antigüedad de distintas culturas. Vimos una cultura de Japón y culturas occidentales, y en las que se percibía que los escultores, los artesanos, los artífices que habían modelado las estatuillas habían tenido muchísimo cuidado a la hora de representar los ojos y por tanto habían utilizado un recurso que por un lado eh, dibujaba el ojo, pero al mismo tiempo le impedía ver, es decir, neutralizaba su visión, ya que, por ejemplo, lo representaban con una concha que, además de siluetar el ojo, lo que hacía era cubrirlo. En algunos casos, incluso, esta concha estaba, todo parecía, intencionadamente rota. También vimos algún ejemplo, por ejemplo, cuando estuvimos contemplando el célebre busto de la reina Nefertiti. Todo parece indicar que el escultor que modeló minuciosamente este rostro, con muchísimo cuidado, un rostro naturalista, todo parece indicar que arrancó uno de los ojos o al menos dejó una de las órbitas vacías, y de este modo evidentemente impedía que la reina o el busto pudiera contemplarnos tranquilamente. Bien, por tanto, estos son algunos de los ejemplos que manejamos el día anterior. Pero esto, evidentemente, esto es, digamos, a nivel práctico. También podemos preguntarnos qué es lo que nos dicen los textos acerca de cómo los antiguos tenían que relacionarse con las imágenes. Y ya conocíamos algunos de los textos de Platón que advertía sobre los peligros de las imágenes, de los espectáculos, y por tanto advertía al público de no prestarles ninguna atención, y si el espectáculo era demasiado atractivo para poder resistirse a su presencia, advertía u ordenaba el desmantelamiento del escenario
y la condena, incluso la condena a muerte, de todos aquellos que participaban en dicho acontecimiento. Por tanto, actores, artistas, etc. Bien, pero esta es una de las fuentes del pensamiento occidental, pero también tenemos la otra fuente que son los textos bíblicos, y en los que, curiosamente, digo curiosamente porque en tanto que textos del Próximo Oriente, donde hoy en día en algunos casos existe la prohibición expresa de realizar cualquier imagen y en el caso de su existencia, de su destrucción absoluta y también la cárcel o incluso la ejecución de aquellos que las realizan, vimos que, como decía curiosamente, en el Antiguo Testamento Yahvé ordenaba en las tablas de la ley, en el Decálogo, ordenaba no ejecutar ninguna imagen naturalista, tanto de seres visibles cuanto de seres invisibles, pero también comentaba que en el caso de que el ser humano se encontrara con una de estas imágenes, lo que tenía que hacer era pasar de largo, no prestarle ninguna atención y evidentemente no rendirle culto. Por tanto, aun cuanto Yahvé decidió un día destruir su creación con un diluvio, no ordenaba la destrucción de las imágenes tanto naturalistas cuanto simplemente esquemáticas. Bien, también comentamos, y así terminamos la sesión, que la destrucción de las imágenes aconteció con el cristianismo. Pero también precisamos que había que estudiar muy bien este caso porque, por otra parte, el cristianismo fue la cultura o la religión que más estudió la relación entre una imagen y el modelo y, por tanto, estudió con mucha precisión al mismo tiempo qué relación tenemos que mantener con las imágenes. Y el estudio de la imagen en relación tanto al espectador cuanto al modelo, que se realizó, digamos, sobre todo en el primer milenio por padres de la Iglesia, es un estudio influido por el platonismo y el neoplatonismo, sin duda, es un estudio que ha determinado la existencia, pervivencia y práctica de las imágenes en el mundo occidental, llegando incluso hasta el siglo XX. Como veremos al final de esta sesión, la práctica de la pintura por parte de Malevich responde a alguna de estas indicaciones propias del cristianismo. Bien, por tanto, vamos a empezar ahora esta sesión sobre la teología de la imagen, es decir, sobre la pertinencia o impertinencia de las imágenes y qué relación mantenemos y tendríamos que mantener con ellas y por qué. Pero para poder estudiar esto, curiosamente, tenemos que volver a Platón, a unos textos últimos en los que Platón matizó o completó su inicial descrédito o condena de la imagen. Bien, Platón era consciente que las imágenes eran necesarias, es decir, que la vida sin imágenes era una vida no triste o aburrida, sino una vida imposible, puesto que las imágenes, dado la característica de las imágenes, o el poder de las imágenes, de ponernos en contacto con realidades a las que los sentidos no llegan, por tanto con realidades lejanas en el espacio o en el tiempo, y por tanto las imágenes eran capaces de ponernos en contacto con el mundo de los dioses y de los héroes que había acontecido en un tiempo anterior al tiempo. También es cierto que las imágenes nos podían poner en contacto con realidades sobrenaturales, a las que normalmente no llegamos, pero cuyo alcance en este caso sí es conveniente o necesario.
Por ejemplo, ¿quién era capaz de alcanzar el reino del uno? Es decir, la fuente de toda luz, la luz más brillante y pristina, que ilumina el mundo, gracias a su progresivo descenso y su, digamos, difuminación a medida que se adentra en el mundo natural, que se va adentrando en el mundo sensible. Es decir, que cualquier objeto, cualquier forma, cualquier ser puede guardar una partícula de luz que remite al mundo de la luz más pristina, como es el mundo del uno. Pero evidentemente, para poder entrar en contacto con un mundo que está por encima de los dioses, toda vez que el uno o la luz está por encima precisamente del mundo de los seres sobrenaturales, para poder alcanzar este reino, algunas personas, para Platón eran los filósofos, podían, en un ejercicio de ensimismamiento, podían realmente concebir y entrar mentalmente en contacto, tener una visión, digamos, de este mundo. Pero el común de los mortales somos capaces de realizar este ejercicio, tenemos la capacidad o el don de ensimismarnos y de tener dichas visiones, o nos hace falta, por el contrario, algún elemento que nos recuerde el uno o la luz y nos permita, por tanto, nos aporte un soporte, una ayuda para lentamente ir ascendiendo al encuentro con la luz. Platón se hizo esta pregunta, sabía que éramos humanos, que por tanto tenemos nuestras limitaciones y que por tanto inevitablemente necesitamos alguna ayuda para emprender este ascenso hacia la luz. Esta ayuda, Platón sostenía, la aportaban las imágenes. Platón también hizo una observación curiosa. Evidentemente, Platón era consciente que entre los modelos y las imágenes existe un abismo. Es decir, que las imágenes no son nada ante la densidad y la fuerza de la realidad, sobre todo, evidentemente, de la realidad sobrenatural. Es decir, las imágenes son planas, son superficiales, se proyectan sobre los espejos y al mismo tiempo desaparecen. Los espejos, por otra parte, son estas superficies que no discriminan y que por tanto pueden reflejar, pueden producir imágenes de lo que sea, de dioses o de demonios, de escenas que se deben contemplar o de escenas que no se pueden mirar. Es decir, el espejo no discrimina y la imagen tampoco discrimina. Es decir, se puede producir una imagen de todo lo que acontece, para bien o para mal, alrededor nuestro. Esto Platón lo tenía muy claro, pero también tenía claro que existen algunos modelos que no se distinguen para nada de sus imágenes y que existían, por otra parte, modelos que sin el soporte de la imagen eran inconcebibles, inimaginables y que por tanto no existían para nosotros. Pensemos, no sé si pensar es el verbo más adecuado, pensemos en una cifra o en una letra. Por ejemplo, pensemos en el número, no sé si se ve, en el número 1. Bien, cuando digo pensemos en el número 1, en realidad lo que estoy diciendo, contemplemos el dibujo o el trazo, un trazo del número 1. La pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué se distingue el número 1 de la escritura del número 1? Cuando pensamos en el número 1 no pensamos en la imagen que acabamos de ver o la imagen que podemos escribir en cualquier superficie. Y por otra parte, ¿cómo podríamos saber de lo que es
el 1 si no pudiéramos escribirlo, si no existieran cifras materializadas en una superficie. Y por otra parte, si pensamos en letras, por ejemplo, una letra A, simplemente, bien, ¿esto qué es? Lo que estamos viendo en esta hoja, ¿qué son? El 1 y la A, o la imagen del 1 y la imagen de la letra A. ¿Estamos ante imágenes o estamos ante entes? ¿Podemos concebir estos entes? ¿Podemos pensar en ellos? ¿Podemos entrar en contacto con ellos sin su plasmación en una imagen? Y por otra parte, ¿son solo imágenes? ¿O son estos entes que se nos muestran cuando entran en contacto con nosotros? Es decir, Platón, y obviamente también podríamos hacernos la pregunta de ¿qué es esto? ¿Esto es un cuadrado o el trazo, el dibujo, la imagen de un cuadrado? ¿Existe alguna diferencia entre un cuadrado y su imagen? ¿El cuadrado existe más allá o independientemente de su imagen? La imagen que acabo malamente de trazar no es un cuadrado. ¿Cómo denominamos los trazos que hemos visto anteriormente? ¿Decimos la imagen del 1, la imagen de la letra A o la imagen de un cuadrado, o decimos 1A y cuadrado? Y cuando decimos esto, ¿estamos falseando la realidad? ¿Nos estamos equivocando? ¿O realmente lo que hemos visto son lo que son? Son estas imágenes. Es decir, Platón se planteaba, no existen casos en que la imagen coincide con el modelo, y si esto es cierto, ¿en qué casos y qué son estas imágenes? Platón utilizaba distintos términos para nombrar las imágenes. Tipos, prototipos, tipos al mismo tiempo significaba hijo, no solo imagen, sino un tipo de imagen, la imagen del Padre, y veremos qué rendimiento tuvo esto posteriormente. El término también prototipo, que hoy ya no designa a una simple imagen, sino que prácticamente designa un modelo, es decir, es una imagen que es la madre de otras imágenes, y entre otros muchos términos que utilizaba, solía emplear el término de ídolo, ídolon. ¿Qué es un ídolo para nosotros? Porque tenemos que pensar que en alguno de los últimos textos Platón recurrió a otra palabra parecida a ídolo, pero con unas ciertas diferencias o unas diferencias ciertas. Veremos qué es esta palabra y qué significa para nosotros, porque es una palabra que forma parte de nuestro lenguaje común, al igual que la palabra ídolo. ¿Qué es para nosotros un ídolo? Y podemos preguntarnos, ¿lo que para nosotros significa o es realmente distinto de lo que significaba para Platón? Now, ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles. Here they come.
Bien, lo que acabamos de ver es la filmación del que es sin duda el concierto más ruidoso de toda la historia, uno de los últimos conciertos de los Beatles en los Estados Unidos, bueno, en el mundo, en el que literalmente prácticamente no se les oye. ¿Y qué nos muestra las imágenes? Nos muestra una multitud enfervorizada que chilla, que está en trance en algunos momentos, que parece rezar incluso, una multitud separada por una barrera de unos personajes que corren y ascienden a un escenario, que es prácticamente un altar, sobre el que, en cuanto empiezan a tocar, se desata en la multitud un griterío todavía más ensordecedor. Bien, y lo que muestran las personas es que, independientemente de la bondad o mediocridad de las canciones y de la interpretación, la sola presencia de estas personas en el escenario, incluso el conocimiento de que pronto iban a aparecer en el escenario, desata unas reacciones que evidentemente solo desatan prácticamente personas sobrenaturales y que van desde la locura hasta prácticamente la pérdida de conocimiento. Bien, esto no es solo propio de los años 60, podemos ver otros ejemplos. So, I'm ready. So? Да. So, I'm ready. Оп, забил, гол. En el nombre de la Tosa, don Diego y el fruto de su amor. Queridos hermanos maradonianos, bienvenidos una vez más a una ceremonia que hoy tenemos el agrado de bautizar a unos hermanos que han venido desde muy lejos para que demuestren a sus hijos, a sus nietos y a todos los que les gusta este bendito deporte que Diego fue, es y será el jugador más grande de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Andy Vietnacov, que hoy se está bautizando para obtener su carnet de la Iglesia Maradoniana, acaba de convertir el gol y le vamos a recordar algunos de los mandamientos de la Iglesia Maradoniana. ¿Alguno que quiera leer, por favor? Pablo. Primer mandamiento. Bien, no sé si os suena Diego de Maradona, pero en los años 90, bueno, todavía existe, se fundó la Iglesia Maradoniana, en la que se rinde culto al jugador y, digamos, se inician, se bautizan a quienes quieren formar parte de esta iglesia. Y evidentemente, en este caso, se les rinde un culto como si fuera una divinidad. De todos modos, también tenemos que pensar que el vocabulario que utilizamos habitualmente referidos a artistas y jugadores juega con la noción de lo divino, es decir, juega con que no son propiamente humanos. Estamos hablando de divos, de dioses, de ídolos, de estrellas, es decir, todo un vocabulario que remite al mundo sobrenatural. Y veamos un último ejemplo más reciente.
We got you. Chill, bro. Excuse me. Harry, what's up, brother? I got you, bro. Welcome back, Harry. Zane, what's up, bro? Go forward. Louis, what's up, bro? Zane, what up, Zane? What's going on, Zane? I got you. Everything you need. Hi, Kendall. I'm gonna wait. I have to selfie. Can I go in here? Can I get one? Oh, wait. Just get. Harry didn't come out. Can I stop? Right? Karen, can I love you? Thank you so much. Didn't come out. Ready? Wait. Harry, back here. Harry, can I please get out? Can you smile? Ready? Oh my God, esta es la expresión que se suelta, porque efectivamente son dioses. Por tanto, en estos tres ejemplos lo que vamos viendo es que se da un cierto culto, una adoración extática, una consideración de una condición sobrenatural de algunas personas. Y todas estas personas son ídolos. Por tanto, para nosotros, un ídolo es un ser humano que ha alcanzado un estatuto prácticamente sobrehumano o sobrenatural, y son personas que generan seguidores o fieles que les siguen en cualquier parte y que adoran, aprecian todo lo que hacen, dicen o producen sin juzgar o prejuzgar en absoluto la bondad o maldad de lo que son y de lo que hacen. En tanto que dioses, en tanto que figuras sobrenaturales, todo les es permitido. Bien, por tanto, para nosotros un ídolo es una figura, un ser visible, ciertamente, que incluso puede ser cercano, pero que no es propiamente humano. Y de ahí la reacción extática y de adoración que generan. Bien, este sentido, este significado de la palabra ídolo no está demasiado alejada de lo que un ídolo era para Platón, pero existe un matiz. Para nosotros, unos ídolos no son necesariamente negativos, y no son ni negativos ni condenables, sino que muy a menudo pueden aparecer como modelos de comportamiento. De ahí la creación de la iglesia maradoniana, en la que el jugador, con un comportamiento particular, digamos, en la realidad, se convierte en una figura modélica. Bien, y utilizamos la palabra modelo. Y esta figura se presenta ante sus fieles a través de imágenes o de cuerpo presente, como hemos podido ver en esta última filmación con los componentes de un grupo desaparecido, One Direction, si no me equivoco. Bien, para Platón, un ídolo, un idolón, este es el término griego, es una imagen, y es una imagen condenable. Es decir, todos los espectáculos teatrales de los que hemos hablado en la clase anterior eran ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué es condenable un ídolo? Porque ofrece una mala imagen. ¿Esto exactamente qué significa? O muestra imágenes de cosas, de seres, de situaciones o de acciones que no se pueden mostrar, porque ya se sabe que son impertinentes, que no son precisamente modélicas, y que por tanto solo pueden estar al alcance de algunas personas, los filósofos y los políticos, que ellos sí están autorizados para descubrir y entrar en contacto con la verdad.
pero al resto de los humanos les está absolutamente prohibido saber exactamente qué hacen o qué hacían dioses y héroes. Y de ahí que, como habíamos comentado, los políticos y los filósofos ordenaran a los artistas, curiosamente, mentir acerca del estatuto y de las acciones sobrenaturales. Y por tanto, contar historias en las que los secuestros, los asedios, las violaciones y los crímenes estaban absolutamente proscritos y por el contrario se ofrecía una imagen, digamos, placentera y una imagen éticamente defendible de lo que son y de lo que hacían estas figuras. Por tanto, un ídolo es una imagen improcedente porque nos pone delante historias o situaciones que no deberíamos conocer, que no deberíamos ver. Pero también es cierto que un ídolo puede ser una imagen que deforma la realidad. Es decir, Platón se preguntaba, ¿Zeus era un violador? ¿O se contaban acciones que en realidad nunca cometió o que nunca debería haber cometido? No, que nunca cometió. Es decir, la imagen engaña contando cosas que no ocurrieron o nos destruye porque nos revela cosas que no deberíamos conocer. Tanto en un caso como en otro, ya sea porque deforma la realidad y atribuye a los dioses y a los héroes acciones que nunca realizaron y por tanto ofrece evidentemente una mala imagen de lo que son, o porque revelan secretos que deberían permanecer en secreto y que no se pueden exponer públicamente, de ahí la defensa de la mentira política por parte de Platón. Lo cierto es que estas imágenes recibían el nombre de ídolos, y los ídolos son imágenes muy poco recomendables y que por tanto tienen que destruirse. Eso sí, las imágenes tienen que ver con el mundo sobrenatural y exponen facetas de dicho mundo que no deberían estar al alcance de todo el mundo. Pero como he comentado anteriormente, Platón también era consciente que existen realidades modélicas, realidades que nos iluminan, como por ejemplo la luz por excelencia, la fuente de luz por excelencia, que es como una divinidad por encima de las divinidades, que estas sí que deben ser descubiertas, pero que por otra parte no tenemos la capacidad de descubrirlas, porque nuestros ojos, por ejemplo, quedarían ciegos si entraran en contacto directo con la fuente de la luz. Y por tanto, el recurso a las imágenes en este caso es necesario porque además estas imágenes ni nos engañan ni ofrecen una imagen distorsionada, sino simplemente amortiguada del modelo. Es decir, no lo deforman, sino que lo matizan. Obviamente la imagen no es el modelo, pero sí es una aproximación suficientemente, entre comillas, realista y convincente para que a partir de dicha imagen podamos empezar a pensar en el modelo. Y por tanto, en un ejercicio de ensimismamiento, nos podemos entrar en nosotros para, a partir de la contemplación de la imagen, ir lentamente al encuentro de aquello que la imagen nos muestra. Estas imágenes, por tanto, útiles porque nos permiten ver más allá, nos permiten entrar en contacto con el más allá, un más allá en este caso que nos puede servir y nos tiene que servir de guía y de modelo. Estas imágenes recibían el nombre de iconos, icon o icona en plural, un término que todavía hoy en día utilizamos en la actualidad. Y
para más para nosotros, todavía un icono es una imagen modélica, así como los ídolos pueden estar ligados a la farándula, a un mundo un tanto desordenado, fascinante, sin duda, pero quizás no admirable. Los iconos son modelos, son auténticos modelos de comportamiento. Bien, ¿qué era para Platón un icono? ¿Y cuáles eran los iconos por excelencia? Seguiremos en la próxima filmación.